Buen día, gente. Bueno, recién leyendo los comentarios del último video que hice, un suscriptor me pidió que hablara del bochornoso arbitraje de River y Platense, especialmente el arbitraje de Falcón Pérez. Me tomé un par de días para reflexionar sobre el tema, porque en realidad creo que es fácil caerle a una persona cuando todo el sistema está podrido. Eh, Justo anoche me detuve a ver un video de Cachito Vigil, que no sé si lo conocen, pero bueno, fue un jugador de hockey y fue el técnico de las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey. Y él contó una vez en una anécdota que estaban jugando un amistoso contra Alemania y eh, bueno, Alemania había hecho un gol y se lo anularon. Y el gol era válido. Y en ese momento no había forma de corroborarlo, no había VAR, no había nada. Como en este momento sí lo hay. Y el partido siguió como si nada y Cachito Vigil le preguntó a la arquera si fue gol. Y la arquera le hizo así con la cabeza como que sí había sido gol. Entonces automáticamente Cachito Vigil fue al árbitro y le dijo, fue gol, el gol de Alemania. O sea, fíjense que Cachito Vigil en su momento, digamos que por honesto, le dio un gol a Alemania y Alemania terminó ganando el partido. Después cuenta que, creo que fue en los Juegos Olímpicos, también pasó exactamente lo mismo. Íbamos perdiendo con Holanda 2-1 y Argentina hace un gol. Bueno, tiene que haber ciertas reglas para que en el hockey sea gol. La cuestión es que Argentina empata. Cachito Vigil le pregunta a la arquera si había sido gol y le dice la arquera, quédate tranquila, sí, fue gol. Entonces Cachito Vigil se queda tranquilo. Bueno, terminan 2-2 y finalmente van a penales y ganan las holandesas. Después cuando lo mira Cachito Vigil al video, esto en una entrevista con Fantino, se da cuenta que en realidad no había sido gol, que el partido tendría que haber terminado 2-1 para las holandesas. Igual fueron a penales y ganaron las holandesas. O sea que lo que no tiene que hacer, no tiene que hacer. Y esto me lleva a reflexionar no solo del arbitraje ante Falcón Pérez, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta todos que Falcón Pérez inclinó la cancha para River. Eh, yo lo puedo pensar por el lado del negocio del fútbol, que convenía más que River esté en la semifinal o esté en la final. Eh, el arbitraje del día anterior contra Boca había sido casi perfecto, así que entre Boca e Independiente, ya no me acuerdo ni cómo se llama el árbitro del partido. Significa que cuando uno no se acuerda de cómo se llama el árbitro del partido es que hizo un buen papel, por más que nos haya tocado perder. Eh, También hay otras cuestiones, ¿no? Que si yo recuerdo arbitrajes de Falcón Pérez con River y arbitrajes de Falcón Pérez con Boca, yo recuerdo haber visto con el fastidio y con la manera prepotente en la que Falcón Pérez trataba a los jugadores de Boca y con la forma amable en la que Falcón Pérez trataba a los jugadores de River. O sea, eh, no tengo ninguna prueba, ¿no? Eso simplemente es una percepción propia y no porque sea hincha de Boca, ¿no? Pero me parece que al Falcón Pérez se le notó demasiado que era de River. Eh, o que es de River. O por lo menos eso es lo que aparenta. Pero eso no tiene nada de mal, o sea, no lo estoy acusando de que benefició a River por ser de River.
porque finalmente se terminó haciendo justicia y ganó Platense, que era lo que tenía que pasar. Ahora vamos de la vereda enfrente, o sea, de la vereda mía, ¿no? Uno de los casos más resonantes fue el caso de Ceballos, que yo terminé enojado en los dos partidos. Primero me acuerdo que fue un partido por campeonato en cancha de Belgrano de Córdoba, donde Belgrano de Córdoba lo estaba pasando por encima a Boca, estaba dominándolo. Belgrano de Córdoba hace 2 goles, o creo que fue así, 2 goles lícitos, y Ceballos se lo anula por posición adelantada. Después le termina cobrando 2 penales a Boca que no eran, y un partido que Boca lo tendría que haber perdido 2-0 lo termina ganando 4-2. Un partido totalmente injusto. Y después termino de confirmar que el árbitro era de Boca, con esa famosa final de Copa Argentina entre Rosario Central y Boca, en el cual Rosario Central era el dominador y Ceballos hizo todo lo posible, así como lo hizo Falcón Pérez con River para que pasara a River, hizo todo lo posible para que ganara Boca y finalmente ganó Boca. Es más, ese fue el último partido de Ceballos en primera. Después Ceballos lo bajaron a Nacional B. Lógicamente que con equipos grandes y equipos denominados chicos se nota muchísimo más. Después tuvimos el caso de Merlos, ¿no? Que en un clásico Boca River, en cancha de River, al último minuto le cobra un penal en contra a Boca, que hay muchas dudas de que haya sido penal, para mí no lo fue, pero bueno. Y después, bueno, aparecieron fotografías de Merlo con el short de River y todo eso. Ahora, no es una cuestión, creo, que de los árbitros, ni tampoco es una cuestión de por qué ser hincha de Boca o por ser hincha de River. Todo el sistema en realidad está viciado. Porque ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacer lo que hizo Cachito Vigil? Todos festejamos, y me incluyo, el gol de Maradona a los ingleses con la mano, y cuando queremos justificar las cosas, las justificamos, ¿no? Decimos, bueno, eso es en venganza a la guerra de las Malvinas y que nos mataron a los chicos y qué sé yo. Claro, pero la guerra de las Malvinas tuvo también varios componentes. Fue una guerra declarada por un gobierno infame. Está bien, era una injusticia porque las Islas Malvinas pertenecen a la plataforma submarina argentina, o sea, por territorio le corresponde a Argentina, pero bueno, los ingleses la tienen porque primero fueron potencia mundial y segundo, bueno, por poderío se apoderaron de ellas, pero en ese momento gobierno de facto argentino eh, cometió la locura de querer declararle la guerra a una Inglaterra poderosa con el respaldo de los Estados Unidos. Entonces, ¿fueron culpables los ingleses? Y sí, fueron culpables los ingleses, pero también fuimos culpables nosotros, los argentinos. Primero por permitir un gobierno de facto, porque en general somos mansos. Y segundo, por eh, permitir que nos llevaran a los chicos a la muerte. Unos dirán, ¿cómo impedirlo? Y bueno, hay maneras, sí, pero muchas veces esas maneras son riesgosas y no estamos dispuestos a arriesgarnos. ¿Y quiénes somos nosotros, no? Para decir quién se tiene que arriesgar y quién no. O quién tiene los huevos suficientes, ¿no? A mí en el ejercicio de la docencia me molesta muchísimo, por ejemplo, cuando los actos escolares, 25 de mayo, 9 de julio, los alumnos, por ejemplo, no cantan el himno, o algunos alumnos, por ejemplo, están hablando mientras que se está homenajeando a nuestros héroes, ¿no? Y yo siempre pienso lo mismo, gente, esto no es una rutina, ¿eh? Cada acto, es el homenaje que se hace a gente
que se jugó la vida por el país y gente que perdió la vida por el país. Entonces, mínimamente, un homenaje, un 10 minutos de silencio o de respeto se merecen, porque no sé cuántos de nosotros tendríamos las pelotas para hacer lo que hicieron nuestros héroes. ¿Eh? Y tampoco sabemos, ¿no? En realidad, si lo que los libros dicen de nuestros héroes es lo que en realidad hicieron nuestros próceres, ¿no? Porque muchas veces se tergiversa todo o se escribe la historia de acuerdo a la ideología de la persona que la escribe. Ya vemos en la historia más actual cómo eh, depende la tendencia política del historiador, ¿sí? O sea, se habla bien del gobierno de Perón o se habla mal del gobierno de Perón, o se habla bien del gobierno de Irigoyen o se habla mal del gobierno de Irigoyen. O sea, todo es tan subjetivo a veces, ¿no? Pero sí lo que puedo hacer es, con este tema, bueno, y me quedaba, ¿no? El tema de eh, que a veces me voy por las ramas, ¿no? Todos festejamos el gol de Maradona contra los ingleses, no dijimos nada. Está bien, si hubiesen anulado ese gol, creo que Argentina podría haber hecho otro. Bueno, es contrafáctico, pero digamos que Argentina era la mejor selección del mundo en ese momento y tranquilamente, si vos necesitas hacer otro gol, quizás Argentina lo hacía. Muchos dicen si no hubiesen eh, aprobado ese gol de Maradona, quizás Argentina perdía. Eh, no podemos saberlo ya, ¿sí? La cuestión es que Argentina fue campeona del mundo. Y después nosotros nos quejamos en una final de Copa América, cuando Argentina iba 2-2 con Brasil, y pasó la famosa mano de Tulio, que decretó el 3-2 para Brasil y todos estábamos recalientes por ese gol y porque Brasil nos había ganado con un gol con la mano. Y bueno, en ese momento depende para el lado, ¿no? Y los futbolistas que tenemos también son el resultado de nuestra sociedad y los árbitros también son el resultado de nuestra sociedad. Realmente a veces es fastidioso, ¿no? El tema de que los jugadores todo el tiempo le estén hinchando las guindas al árbitro para sacar una ventaja o que simulen faltas, ¿sí? Para sacar una ventaja, inclusive ahora en la época del VAR, ¿no? Todos los jugadores intentando sacar ventajas. He visto muy pocos casos de jugadores limpios, ¿no? Como Puyol, por ejemplo, que eligieron el honor antes que la ventaja, que fue un ejemplo de capitán y un ejemplo de jugador y de ser humano. Eh, También ha ocurrido, ¿no? En arbitrajes, me acuerdo con las dos finales que jugamos contra Racing, en las dos que dirigió Gago a Racing, y que la misma jugada, ya no me acuerdo tanto, ¿no? Porque tampoco me pongo a estudiar para hacer los videos, simplemente que me acuerdo que en una situación en la cual Boca iba perdiendo, hubo una mano de un jugador de Racing y no se cobró penal, y después en la otra, en el otro partido, por la otra copa, por la misma jugada, a Racing se le cobró penal. O sea, en ese momento se benefició a Racing por sobre Boca. O sea, misma jugada, distintos criterios. Eh, Creo que tanto los árbitros como los jugadores, como la propia sociedad, como los presidentes, o sea, porque todos son productos de la sociedad, todos somos productos de la sociedad, desde el presidente hasta los jugadores, hasta los árbitros. ¿Eh? Estamos en una sociedad en la cual cada uno mira lo que le conviene mirar y cada uno considera justo lo que le favorece y considera justo lo que no le favorece. Y si vos agarrás y denunciás y decís la verdad, aunque no te convengas, para algunos sos un boludo, para otros sos un honesto. Entonces, que hay muchos arbitrajes que generalmente inclinan la cancha para los equipos grandes, toda la vida lo hubo. Y cuando la cosa se juega entre grandes,
es lógico que a veces se incline para un lado o para el otro. Por eso nació este canal, ¿no? Porque en realidad lo que intento buscar, y con mi camiseta de Boca, ¿no? Más allá de, o sea, ese es el mensaje que quiero dar. Más allá de que yo soy hincha de Boca, no soy imparcial, o sea, tengo mis sentimientos hacia un club, pero en realidad, o sea, quiero demostrar que se puede ser justo aún así siendo hincha. Y si a vos no te corresponde, no te corresponde. Y si le corresponde al otro, le corresponde al otro. Porque hay demasiada injusticia en el mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros le seguimos el juego. Porque en Boca, por ejemplo, las cosas andan mal hace más de 2 años. Pero la gente sigue llenando la cancha. Y si un día en señal de protesta por la mala dirigencia que tenemos, nadie va a la cancha, si apagamos los televisores, si no vemos los partidos, cuando hay una injusticia, como alguna vez ha pasado, ¿no? Que ahora generalmente no lo hacen porque directamente te sancionan o te sacan los puntos, pero hay técnicos que han retirado sus equipos de la cancha cuando han notado injusticias. El otro día el capitán de Platense realmente fue un tipo muy inteligente, porque se habían comido una injusticia de novela y cuando fueron a los penales, injustos penales, porque no tendrían que haber jugado los penales, tendría que haber pasado Platense directamente y tendrían que haber sido expulsados 2 jugadores de River. Eh, en lugar de seguir protestando, directamente el capitán ni lo miró al árbitro, le hizo un desprecio, porque consideraba que si seguía haciendo lío, obviamente le iba a dar el pie a Falcón Pérez para que lo expulse o para que perjudique más a su equipo. Entonces se mantuvo centrado y finalmente logró el objetivo. A veces equipos más ricos, ¿no? Equipos más grandes, no logran mantener la cordura, como le viene pasando a Boca hace mucho tiempo, y en cada final se hace echar un jugador por cometer algún exceso, por justamente no ser inteligente. Entonces, si a mí me piden una opinión sobre el arbitraje, yo digo que los árbitros son humanos, que es todo tan confuso, que hay muchas cosas que se nota que son alevosas. Lo que no sabemos es la intencionalidad que hay detrás, podemos suponerla. ¿eh? Yo creo que en el caso de Falcón Pérez fue simplemente eh, por su posición, ¿no? Por fanatismo hacia River. Así como después nos enteramos, ¿no? Que, por ejemplo, Lunati era hincha de River, pero también he visto partidos de Lunati en los cuales con Lunati Boca ha ganado, y he visto partidos de Lunati con los que River ha perdido. Entonces, me parece que es todo tan confuso que recaerle a un jugador o recaerle a una situación en especial es mucho. Me parece que tenemos que hilar más fino y ir a un análisis más profunda. Y no es que no me la quiera jugar, pero hay un montón de cuestiones de fondo que a veces nosotros ni las sabemos, que las podemos suponer. Como por ejemplo el arbitraje de Bracenas en aquella famosa final del 2009 entre Vélez y Huracán, que se jugó en cancha de Vélez y Huracán podría haber salido campeón y Bracenas inclinó la cancha y terminó saliendo campeón Vélez. Eh, y acá quizás se enojen muchos, ¿no? Pero fíjense que en el Mundial de 2014 a Argentina se le anularon goles que podría haber sido campeón del mundo y favorecieron a Alemania. Y en el Mundial actual, en el 2022, eh, a Argentina le dieron 5 penales, de los cuales por lo menos 2 fueron dudosos.
Y nosotros sabíamos que más allá de que Argentina mereciera salir campeón del mundo, ¿no? Pero sabíamos que la FIFA y especialmente los cataríes querían, porque era un negocio y porque convenía, que Messi fuera campeón del mundo. Entonces, como hay factores de todos lados, ¿eh? Y vuelvo a repetir, sigo pensando que Argentina mereció ser campeón del mundo, que hubo factores que hicieron que Argentina fuera campeona del mundo y que fue justo que lo fuera, porque en primer lugar jugamos con una Francia que tenía un montón de jugadores nacionalizados. Si nosotros vamos a la Francia de los 80, eran todos jugadores blancos, europeos, y ahora la mayoría de los jugadores son de origen africano. Nosotros tampoco tenemos una selección pura, ¿no? Pero venimos de muchos años atrás, tenemos descendientes de italianos, descendientes de españoles, pero todos nacidos en nuestra tierra. Y aún así, fíjense que tenemos una selección que es campeona del mundo, que en realidad creo que es más de lo que merecemos como sociedad, porque los 26 que fueron al Mundial, más el técnico, solamente uno de ellos, que fue el arquero de River Armani, vivía en Argentina, pero vivió muchos años afuera. Y ninguno de los jugadores argentinos vive ni juega en Argentina, ni el técnico. O sea que han tenido la oportunidad de vivir y de ver otra idiosincrasia, de adaptarse al fútbol europeo y ver cómo son las cosas en Europa, que en general, también tenemos el caso del racismo, ¿no? En Europa como negativo, pero en general las cosas son más limpias en Europa que acá. Y por eso tienen ligas más fuertes, y por eso tienen economías más fuertes, y por eso pueden comprar todos los jugadores de la jerarquía que se les cante. Eh, Como siempre digo, ¿no? Y es mi modo de ver, ¿no? La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Y nosotros, los hinchas de fútbol, somos los que le damos de comer al chancho todo el tiempo. Desde los dirigentes que elegimos, desde las cosas que queremos ver y de las cosas que no, y desde las trampas o pioladas, ¿no? Que creemos que son cosas de vivos y en realidad no. En realidad son cuestiones deshonestas que nosotros las queremos hacer pasar como vivezas. Entonces me parece que sí, los árbitros se han equivocado, no sabemos si a propósito, no sabemos si se han equivocado adrede, no sabemos si hay intereses de por medio, que por ahí los hay, que se compran, que se venden torneos, que hay apuestas deportivas. Lo que a mí me deja claro y lo que me deja contento en este caso, por ejemplo, es que más allá de que el torneo argentino es un desastre, es un cachengue, que tenemos 30 equipos en primera división que la mitad no están en condiciones de afrontar un torneo de primera división que tendría que estar en el Nacional B. Lo que por lo menos me deja tranquilo que los 4 que están hoy en día en la final eh, son los que en el mano a mano merecen estar en la final. Cada uno con sus herramientas, cada uno con sus armas. Muchos dicen, Rosario Central hubiese merecido más. Sí, bueno, pero hubiese merecido más, pero bueno, tenía todas las condiciones, estaba de local y no pudo ganar Huracán. Entonces, ¿desde qué punto de vista nos merecemos más? Ayer decía un periodista, que no me acuerdo cuál, decía, dice, River perdió un solo partido en el año y con ese partido quedó afuera. Y sí, puede pasar. En un mundial vos ganás 6 partidos y el último lo perdiste y perdiste el mundial. Es así. La vida es así.
Vos ganaste durante 89 minutos, como le pasó al River del año 2019, ibas ganando y en el último minuto te descuidaste y te metieron dos pepas. Argentina dominó a Francia durante 80 minutos en el Mundial y después, por dos genialidades de Mbappé y por desconcentración del fondo argentino, terminamos sufriendo lo que sufrimos. Y no creo que sea injusto, o sea, hay virtudes y defectos, tanto propio como del rival. Eh, lo que podemos agradecer en este momento es que, por lo menos más allá de la inclinada de cancha, en este caso se hizo justicia, ¿no? Pasó Platense, que era el que tenía que pasar. Fíjense que en el caso de Boca y Rosario Central, cuando se le metió la mano en el bolsillo a Rosario Central, no se le devolvió el torneo o no se le dio la Copa Central. Quedó injustamente para Boca. Y en la época de Vélez Huracán también. O sea, todos estábamos convencidos de que le habían robado a Huracán, pero la Copa quedó para Vélez. O sea, después no hay una revisión y después ya está, cosa juzgada. Hasta pueden decir, ¿no? Se equivocó. Por eso hay muchas cosas que me parece que en el fútbol hay que corregir. Como por ejemplo el tema del tiempo neto, así como en el básquet. Porque muchas cosas quedan a criterio del árbitro y el árbitro ahí puede sacar ventaja para un equipo o para el otro. Si se jugara tiempo neto de fútbol y cada uno que se tirara, no se parara, está bien, dicen, durarían 5 horas los partidos. Y bueno, que duren 5 horas los partidos. O lo mismo que el tema de la posición adelantada, ¿no? Dicen por un pie. Ahora, fíjense que si dos jugadores, uno más alto y uno más bajo, tienen el pie de atrás en la carrera, en el mismo lugar, pero el jugador más alto tiene la zancada más larga, obviamente que va a tener el pie más adelantado que el jugador más petizo. Y ahí se juzga posición adelantada. Pero el pie de atrás está en la misma línea. O sea, simplemente le cobran posición adelantada a uno por ser más largo, por ser más alto, por tener más alcance de piernas. Esos hay cosas que hay que revisar. Y hay cosas que mejorar. Y muchas veces se echa la ley, echa la trampa, ¿no? El VAR, digamos que le da justicia a muchas cosas, pero también da permisos para otras, porque jugadas que se me ocurre en este caso, esa porque fue la última, ¿no? Pero podrían haber llamado tranquilamente a Falcón Pérez para revisar la jugada de la falta de Acuña y sin embargo no lo hicieron. Podrían haberlo llamado para revisar el codazo de Mastantuono y sin embargo no lo hicieron. Entonces, eh, el VAR también es manipulable. El VAR también tiene cosas para corregir. Hay que ver si se busca hacer un como sí o si realmente se busca justicia. Y esto la verdad que yo no estoy capacitado o tengo los mismos ojos que puede tener cualquier hincha o cualquier persona que ve fútbol para juzgarlo. Así que creo que tenemos que mejorar todos como sociedad para que el fútbol mejore. Creo que tenemos que ser más honestos nosotros como sociedad para que no solamente el fútbol, sino todo mejore. Porque si no, a Argentina le va a seguir yendo como le va. ¿Eh? Somos un país en este momento del tercer mundo. Y no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones culturales. Cuando empecemos a hacer un mea culpa, cuando empecemos a mirar para adentro en lugar de buscar la culpa afuera, quizás algún día mejoremos. ¿No? Y yo siempre, no soy religioso, pero la Biblia tiene cosas que son interesantes, ¿no? En lugar de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar el tronco en el propio. Me parece que es una frase muy sabia. Bueno, gente, suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan, comenten, disientan, lógicamente, porque nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo. La mía es una opinión más.
Les mando un abrazo.